Ahora sí, perdón. Volvemos entonces. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de variables de estado. Tenemos entonces un sistema que es para nosotros está compuesto por la masa de un automóvil y su suspensión. La suspensión caracterizada por un amortiguador, un resorte, la masa de todo ese sistema de suspensión, que va a estar representado como una masa puntual, la elasticidad de la cubierta, y como entrada vamos a tener el perfil del camino. Ahora bien, de física recordamos que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración en un cuerpo. Por lo tanto, si tenemos la masa del automóvil y la masa de la suspensión, este sistema va a estar representado entonces por dos ecuaciones. Una asociada a la masa del auto y otra asociada a la masa de la suspensión. Esas dos ecuaciones son las dos ecuaciones que están acá. Como dijimos, nosotros no vamos a hacer hincapié en cómo las obtenemos, sino en qué hacemos con ellas. En este caso tenemos que la masa del automóvil por la aceleración del automóvil, que es la derivada segunda de la posición, es igual a la fuerza producida por el amortiguador, que es esta fuerza de acá, más la fuerza producida por el resorte, que es esta fuerza de acá. Que la fuerza producida por el amortiguador es proporcional a una constante, a un número que depende del amortiguador, por la diferencia de velocidad de las masas, ¿sí? Esto es la velocidad del auto y esto es la velocidad de la suspensión. Y la fuerza producida por el resorte es igual a una constante por la posición de la suspensión menos la posición del automóvil. La aceleración de la gravedad vamos a considerar que está metida acá adentro, para que no nos moleste. Lo mismo en este caso. Para la masa de la suspensión, ¿qué ocurre? Bueno, la ecuación que modela este sistema es, de nuevo, masa por aceleración, ahora referidos a la suspensión, igual a, nuevamente, una fuerza generada por el amortiguador, más una fuerza generada por el resorte, más otra fuerza que va a depender de este resorte que tenemos acá abajo, y que es proporcional entonces a la entrada, a la constante, perdón, de la cubierta, por la diferencia entre la entrada y la posición de la suspensión. ¿Sí? Estas dos ecuaciones son las que modelan este sistema. Son dos ecuaciones de segundo orden, por lo tanto, si nosotros queremos llevarlo a un sistema de n ecuaciones de primer orden, vamos a necesitar por lo menos 4 ecuaciones de primer orden para volver a representar el sistema que tenemos acá. Entonces, una forma de... Profe, ¿podría repetir eso de la cantidad de ecuaciones según el orden? Sí, claro, por supuesto. Mira, si vos tuvieras el sistema representado por una única ecuación de segundo orden, para obtener la representación de estados, que era básicamente transformar esto en n ecuaciones de primer orden, o sea, en dos ecuaciones de primer orden. ¿Sí? ¿Hasta ahí estás? Sí, ya me entendí, es 2 y ¿Ya lo 2, 4. entendiste? Bárbaro, exactamente. Como necesitas dos ecuaciones de primer orden para encontrar las ecuaciones de estado de esta primera ecuación, valga la redundancia, y 2 para esta segunda ecuación, en total vamos a necesitar 4 variables de estado. 4 ecuaciones diferenciales de primer orden, 4 variables de estado. Es por eso que esa definición
que planteamos al principio, donde las variables de estado son el menor conjunto de estados, el menor conjunto de variables que definen el estado de una cosa, la física ya nos simplifica el problema. Porque acá está, estas dos ecuaciones que están acá, contienen toda la información que necesitamos nosotros para modelar matemáticamente este sistema. En estas dos ecuaciones no intervienen el modelo del vehículo, no interviene la temperatura del habitáculo, no interviene ninguna, no hay información superflua. Entonces, la física ya directamente nos soluciona ese problema. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para representar esto en el formato de las variables de estado? Bueno, cuando comenzamos dijimos que teníamos que aislar la derivada de mayor orden, que en este caso van a ser dos, la derivada segunda de la posición en A y la derivada segunda de la posición en S. ¿Sí? Para aislarlas, simplemente tenemos que dividir en ambos miembros de esta ecuación por m sub a y en ambos miembros de esta otra ecuación por m sub s. Si nosotros hacemos eso, ya vamos a tener aisladas estas dos derivadas de acá. Entonces luego empezamos a definir cuáles van a ser nuestras variables de estado. Y acá hay otra cuestión. Las variables de estado no son únicas. Depende de cómo las elijamos nosotros. Yo acá estoy diciendo, bueno, quiero que x sub 1, mi variable de estado x sub 1, represente la posición de la masa del automóvil. Y que x sub 2 represente la posición de la masa de la suspensión. Pero eso es porque yo lo elijo así. Podríamos tranquilamente cambiar el orden acá y decir que x1 sea la posición de la suspensión y que x sub 2 sea la posición del automóvil. Y eso nos va a llevar a un conjunto diferente de ecuaciones, pero que van a terminar representando la misma cosa. ¿Mm? Hola Daniel, está con nosotros nuestro JDP, Daniel Sánchez. Gracias por sumarte, Daniel. Estamos Hola, hablando de, hola a todos. representaciones en variables de estado. Entonces, decimos, x1 es nuestro P sub a. La derivada de x1 es la velocidad del automóvil, es P sub a punto, y va a ser también igual a x3. ¿Por qué? Porque yo lo defino así. Acá podría haber puesto x2, pero elijo x3. La derivada primera de x3 va a ser P sub a 2 puntos, y esa ya sale de esta ecuación de acá. Y eso es lo que vamos a ver en esta ecuación de acá. ¿Sí? Lo que tenemos en esta línea es la representación en variables de estado de esta primera ecuación, con las variables que yo elegí. ¿Sí? Acá ustedes podrían haber dicho, bueno, x1 es P sub a, perfecto, pero la derivada x1 punto es x2. Eligen ustedes. Como está hecho esto, x1 es la posición del automóvil, x1 punto es la velocidad de la masa del automóvil, ¿sí? Y que es igual a x3, y x3 punto, que sería la aceleración de la masa del automóvil, va a ser igual a esta ecuación que tenemos representada acá. Por otro lado, decimos que x2 va a ser la posición de la masa de la suspensión, x2 punto va a ser la velocidad a la cual se desplaza, ¿sí? Sobre este eje, que es el único grado de libertad que tiene, y
eso va a ser igual a x4, y x4 punto va a ser la aceleración de la masa de la suspensión, que es igual a esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Y eso, representado en nuestras variables de estado, es esta última ecuación que tenemos acá. Entonces acá tenemos 4 ecuaciones diferenciales de primer orden que equivalen a estas 2 ecuaciones que modelan al sistema. ¿Mm? Nuestras variables de estado son x1, x2, x3 y x4, correspondientes a la posición del automóvil, la posición de la suspensión, la velocidad del automóvil, la velocidad de la suspensión. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, bien, gracias. Bueno, vamos a retroceder un poco entonces. Vieron que en la práctica la solución del sistema sería la salida. Bueno, mira, de la salida todavía no hablamos. De la salida todavía no hablamos, porque la salida depende del problema que vos querés controlar o del problema que vos querés resolver. ¿Qué es lo que te interesa? Puede ser, por ejemplo, mantener constante la posición del automóvil. En ese caso, la salida de tu sistema va a ser solamente x1. Pero tal vez te interesa mantener constante, no sé, la posición del automóvil y también de la suspensión. En ese caso, tus salidas van a ser x1 y x2. ¿Mm? Entonces, ¿y ahí qué hacemos? Y bueno, depende del problema, depende de lo que quieras resolver, ¿sí? En la teoría todavía no hablamos de la salida del sistema. Y ahora vamos a encarar justamente ese problema, ¿sí? A ver. Ok. Volvamos un poco entonces. Esta filmina por ahora la vamos a saltear y vamos a pasar a lo que se conoce como ecuaciones de estado, ¿sí? La forma más general de representación por variables de estado de un sistema continuo está dada por 2 ecuaciones. La primera ecuación define los cambios de las variables de estado en función de estas mismas variables, las entradas y el tiempo. La primera define los cambios de las variables de estado en función de estas mismas variables, las entradas y el tiempo. Esto que dice acá es lo que nosotros acabamos de hacer cuando representamos el modelo matemático de ese sistema de amortiguación mediante variables de estado. Fíjense, vamos a volver a esa filmina. Ven pasar la de Recreo y suspiran, ¿no? Dijimos entonces que la ecuación de estado es la representación de la variación de las variables de estado, la variación de los estados, ¿sí?, del sistema. Los estados son representados por x1, x2, x3 y x4. La variación de algo es su derivada, su derivada primera. Entonces acá tenemos la representación en esta columna de las variaciones de los estados en la forma de las derivadas primeras. Eso está escrito en forma de los propios estados en función del tiempo, ¿sí? X3, X4, X1, X2, y las entradas, U. ¿Estamos? Bueno, supongo
Supongo que sí. ¿Sí? Entonces, eso que acabamos de obtener es la ecuación de estado, ¿sí? La que define los cambios de las variables de estado en función de esas mismas variables, las entradas y el tiempo. La segunda ecuación define la salida en función de las variables de estado, las entradas y el tiempo. Y a esa ecuación se la llama ecuación de salida. Y esa ecuación de salida no está escrita acá. Acá. Acá no tenemos a la ecuación de salida. No está. ¿Por qué? Porque de nuevo, la ecuación de salida depende de qué variable queremos controlar. La forma matricial de representar esto está en esta filmina de acá. La variación del vector de estado, este x de t, es un vector que contiene a x1, x2, x3 y x4. En este caso, es igual a una matriz de coeficientes por el vector de estados más otra matriz por las entradas. Y la salida, la ecuación de salida, es igual a una matriz que contiene coeficientes multiplicado por el vector de estados más otra matriz multiplicada por las entradas. Este par de ecuaciones representa el modelo más genérico de representación en variables de estado, valga la redundancia. Son dos ecuaciones matriciales, ¿sí? X punto es un vector, X es un vector, U es un vector, A y B, A, B, C y D son matrices. Bueno, vamos a volver a nuestro ejemplo a ver si podemos llevar a esas cuatro ecuaciones de primer orden a esta forma, ¿sí? A la forma que tenemos acá. Bien. Tenemos entonces estas ecuaciones de acá abajo, estas cuatro ecuaciones que representan a la ecuación de estado de nuestro sistema. No sé por qué desaparece el mouse cada tanto. Bueno, esto representa a la ecuación de estado de nuestro sistema. La variación del estado en función del estado propiamente dicho, constantes y las entradas. Ahora, esto lo podemos representar matricialmente de la siguiente forma. Acá está de nuevo las ecuaciones de estado. Y acá abajo las hemos representado de forma matricial. O sea, lo que tenemos acá es la representación matricial de estas cuatro ecuaciones. ¿Dónde? Fíjense, x.1 es igual a x3. Ok, si nos venimos acá, x.1 es igual a 0 por x1, más 0 por x2, más 1 por x3, ahí apareció x3, más 0 por x4, más 0 por la entrada. Por lo tanto, para x.1 tenemos la misma información que la que teníamos acá. x.2 es igual a x4. Genial. x.2 es 0 por x1, más 0 por x2, más 0 por x3, más x4, más 0 por u. Vamos a pasar, ahora estas ya están un poquito más complejas, ¿no? x.3 y x.4, pero si nos fijamos, x.3 ¿qué es? Es igual a menos k sub a por x1 sobre ma. Entonces,
x.3 es menos k sub a sobre ma por x1, más k sub a sobre ma por x2, más k sub a sobre ma por x2, menos b sobre m sub a por x3, acá tenemos ese coeficiente, menos b sobre m sub a por x3, más b sobre m sub a por x4. B sobre m sub a por x4 más 0 por la entrada. Y finalmente, la última ecuación está representada por la última fila, donde aparece también la entrada, que era el perfil del camino. ¿Sí? Aparece. Veamos, ¿qué tenemos acá? K sub A sobre M sub S por X1, que es el primer coeficiente que vemos acá. K sub A sobre M sub S por menos X2, es lo que tenemos acá, menos K sub A sobre M sub S. Pero X2 aparece en otro lado también, aparece en este último término. ¿Sí? Entonces vamos a tener también menos K sub C sobre M sub S, menos K sub C sobre M sub S por X2, más B sobre M sub S por X3, es este coeficiente de acá, menos B sobre M sub S por X4, que es este otro coeficiente de acá, más K sub C sobre M sub S por U, que es la entrada de nuestro sistema. ¿Mm? Esta es la representación matricial de estas ecuaciones que tenemos acá. Y esto es lo que llamamos ecuación de estado del sistema. Y luego viene la ecuación de salida, que es esta que tenemos acá, que va a variar en función de los elementos que nosotros querramos controlar. Por ejemplo, lo que está planteado acá, digamos, es que nuestra ecuación de salida es la representación de la posición de la masa y la posición de la suspensión. Perdón, la posición de la masa del automóvil y la posición de la masa de la suspensión. Pero si ignoráramos la fila de abajo, la segunda fila, y nosotros solamente estuviéramos interesados en la posición de la masa del automóvil, la salida sería simplemente un I1 igual a 1, 0, 0, 0 por el vector de estados. X1, X2, X3 y X4. ¿Mm? Bueno, ¿cómo van hasta acá? Bien, bien. Por suerte Bien. todo esto no interesa tanto. No interesa tanto saber el porqué, saber utilizarlo es lo que importa. Exactamente, por ahora lo que importa es saber utilizarlo. Y van a ver en la guía hay varios ejercicios en la unidad de modelado, donde partiendo de las ecuaciones diferenciales que modelan el sistema, tenemos que llegar a la ecuación de estado y la ecuación de salida, ¿sí? Y van a ver que es mucho más sencillo de lo que parece. De hecho, a ver, con lo que ustedes ya han hecho de matemática superior y de simulación, esto es simplemente llevar las cosas un paso más allá, que es representar esas n ecuaciones de primer orden como un sistema matricial. Realmente desde la práctica, el único contenido que estamos agregando es eso. A ver, de matemática superior y de simulación, sabíamos que para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales de orden superior, de orden n, debíamos reescribir esa ecuación diferencial de orden n
en un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Y a eso le aplicábamos Euler o Runge-Kutta. Bueno, esto lleva eso un paso más allá y te dice, bueno, ¿saben qué? A ese conjunto de n ecuaciones diferenciales lo vamos a representar de forma matricial. Y nada más. Y se lo damos a Octave. Y se lo damos a Octave o a MATLAB y que él se arregle, exactamente. Y de hecho, creo que acá queda en evidencia el por qué esta técnica está relacionada con la teoría de control moderna. Porque ahora, cuando tenemos a nuestro sistema representado como un conjunto de n ecuaciones diferenciales de primer orden, podemos usar métodos numéricos para resolverlos. Esa es la razón por la cual esta teoría se desarrolló, ¿sí? Esto no es nada nuevo, sino que simplemente en algún momento de la historia empezamos a tener computadoras disponibles para facilitarnos la carga matemática dentro de la solución de la teoría de control, y por eso migramos a este sistema, nada más. Y van a ver con el paso del tiempo que a nosotros no nos interesa tanto la solución de la ecuación diferencial. De hecho, no nos interesa la solución de la ecuación diferencial, sino qué forma tiene la gráfica de la salida de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Qué forma? No, a mí no me interesa de estas ecuaciones que tenemos acá saber cómo es efectivamente X1, cuál es la fórmula que representa X1. No me interesa. Me interesa saber cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Quiero ver la gráfica. Y es por eso que los métodos numéricos, justamente lo que nos dicen, lo que nos dan es eso. No nos dan la solución analítica de la ecuación diferencial, sino nos dicen, nos permite visualizar cómo evolucionan. Bueno, ahí está el por qué se aplica esa técnica a la teoría de control. Bueno, resumiendo entonces, la forma general de la representación por variables de estado de un sistema continuo está dado por dos ecuaciones. La ecuación de estado, que define los cambios de las variables de estado en función de estas mismas variables, las entradas y el tiempo, y la ecuación de salida, que define la salida en función de las variables de estado, las entradas y el tiempo. La ecuación de estado nos la da la física. La ecuación de estado sale de la física, ¿sí? Sale de las ecuaciones diferenciales que modelan a nuestro sistema. La ecuación de salida depende del problema. Eso es lo que me interesa que realmente se lleven de acá en este momento. Acá tenemos la representación matricial genérica de nuestro sistema, o sea, con las variables de estado lo interesante es que nosotros podemos modelar de la misma forma, mediante vectores y matrices, cualquier tipo de sistema, y eso es muy poderoso desde el punto de vista del cálculo, porque si ustedes hacen un algoritmo para resolver a estos sistemas de manera genérica, pueden usarlos para resolver cualquiera, ya sean single input, single output, o multiple input, multiple output, o no lineales, o lo que sea. Eso es muy interesante. Acá podemos observar cómo representar las ecuaciones de estado mediante diagramas de bloques. Acá vamos a volver capaz que la próxima clase. Y luego vamos a ver también que hay una relación entre las variables de estado y la función de transferencia, ¿sí? Pero esto no lo vamos a ver esta clase. Me parece que esta clase de hoy ya ha sido bastante pesada. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar ahora esta reunión, nos vamos a tomar 5 minutos y vamos a volver y vamos a empezar a hablar ya de función de transferencia y de álgebra de bloques
que es un tema bastante más liviano que lo que acabamos de ver, ¿sí? No sé si alguien quiere que aprovechemos estos 2 minutos que nos quedan para responder alguna pregunta. No, bueno, no hay ningún problema. El tema de variables de estado no aparece en Bolton, ¿sí? Sí aparece en otros libros de la bibliografía, como son Kuo y Ogata. Ahora, hay un tema acá. Estos temas están para leer en el apunte de ingeniería de control. Bueno, ahí vamos. En Bolton, no aparece nada de variables de estado en Bolton. Sí en Kuo y en Ogata. Ahora, por favor, no se asusten, porque la teoría que ustedes van a ver en Bolton y Ogata es muy profunda. Es mucho más profunda de lo que vamos a desarrollar acá. Entonces, por favor, cuando lean esos temas, tomen estas filminas como guía, porque yo no quiero que profundicen mucho más de lo que estamos viendo ahora. De hecho, acá hay algunos temas, por ejemplo, esto, la solución de la ecuación de estados. No me interesa que lo veamos. Lo van a ver resuelto en los libros. No le lleven el apunte, no lo necesitamos nosotros. Conceptos de controlabilidad y observabilidad. Si bien entre los contenidos mínimos de la materia están, lo cierto es que para el resto del desarrollo de la materia, nosotros realmente no lo vamos a usar. Entonces, por favor, cuando estudien este tema, concéntrense en lo que hemos visto ahora, en qué es la ecuación de estado, qué es la ecuación de salida y cómo a partir de el modelo matemático planteado según las ecuaciones diferenciales de la física, ¿cómo hago para de ahí llegar a la ecuación de estado y la ecuación de salida? En eso quiero que se concentren. Nos vemos en 5 minutos. Gracias.